Hoy estamos viendo el tema número 4, la revelación del misterio de nuestra unión con Cristo. Este misterio, nuestra unión con Cristo, ha sido revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. Si no fuera por la revelación, no podríamos comprender o saber lo que hoy vamos a estudiar y considerar. La pregunta es, ¿de qué modo los hijos de Dios estamos unidos a Jesucristo? Esa es la gran pregunta que introduce al tema de hoy. En el capítulo anterior, o en el encuentro anterior, el tema era la revelación del misterio de la obra de la redención. Estuvimos viendo qué sucedió en la muerte y resurrección de Cristo, es decir, la obra de Cristo por nosotros en su muerte y resurrección. En cambio, hoy el tema que vamos a desarrollar es la obra de Cristo en nosotros. Aquello fue la obra de Cristo por nosotros y hoy vamos a ver la obra de Cristo en nosotros. Un hombre llamado Jesús de Nazaret, vivió en este mundo en un momento de la historia muy distante a la de nosotros, hace como 2000 años, y en un lugar geográfico también lejano a la mayoría de nosotros, allá en Israel. No sé cuántos miles de kilómetros hay desde aquí hasta allí. Hay 2000 años y miles de kilómetros, en otro lugar. A los 33 años murió clavado en una cruz, resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hoy Jesucristo está sentado en el lugar santísimo, en el tercer cielo, a la diestra del Padre, en la majestad en las alturas. Sin embargo, el Nuevo Testamento, el querigma apostólico, declara que vos y yo estamos unidos a Jesucristo en una unión más cercana y trascendente que la que podemos tener con cualquier persona aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo es posible? Él está sentado a la diestra del Padre. Él vivió hace 2000 años. Él estuvo solamente en la tierra de Palestina. Nosotros estamos a tantos siglos de aquel acontecimiento y a tal distancia de aquel lugar, y Él hoy está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy, la Biblia declara que vos y yo estamos unidos con Jesucristo en una unión más fuerte, más trascendente y más completa que la que podemos tener con cualquier persona contemporánea. Esa unión es más fuerte y más permanente que la que alguien puede tener con su esposo o con su esposa. Y eso que la Biblia nos declara una sola carne, a marido y mujer, y sin embargo la relación, la unión que tenemos con Jesucristo es mucho más fuerte,
más completa, más profunda que la que podemos tener con cualquier otra persona en esta tierra. Esa unión del cristiano con Cristo, la Biblia lo explica con 3 frases principales. Es que es una unión tan fuerte, tan completa y tan real, que una sola frase no es suficiente para explicarlo. Entonces las 3 frases son las que tenemos ahí. En Cristo, nosotros estamos en Cristo, con Cristo, y Cristo está en nosotros. Son las 3 frases principales que el Nuevo Testamento describe nuestra relación con Jesucristo. ¿Recuerdan el versículo más quizás conocido que habla de estar en Cristo? Si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Si alguno está en Cristo, vos estás en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero no solamente que estamos en Cristo, sino también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Otra expresión, con Cristo, enfocando la misma realidad con otra frase, porque es tan completa nuestra unidad con Cristo que una sola frase no es suficiente para explicarlo. Pero no queda allí, sino también le dice, Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Cristo en nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, si Cristo está en los cielos, a la diestra del Padre, y nosotros aquí en la tierra, ¿de qué modo estamos tan unidos a Jesucristo? ¿Cómo se produce nuestra unión con Cristo? Entonces la respuesta está en la frase que sigue. Nuestra unión con Cristo se produce por medio del Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos que sucedería antes de ir a la cruz, antes de morir, antes de resucitar y antes de volver al Padre. Y esto lo vamos a leer en el Evangelio de Juan. Si tienen sus Biblias pueden abrir en el capítulo 14. Estas son las palabras que le comunicó Jesús a sus discípulos y también a todos nosotros. Esto está en Juan capítulo 14 y en el Evangelio de Juan dedica 5 capítulos para contarnos la charla última que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Miren cuán importante será esta última charla. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Juan dedica 12 capítulos, los 12 primeros, para relatar 3 años y medio de ministerio. Y ahora dedica 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17, para referirse a una charla que duró algunas horas entre Jesús y sus discípulos. Y Juan le da una buena extensión. De los 21 capítulos le dedica 5 capítulos solamente para contarnos lo que Jesús les dijo en esas horas finales
antes de ir a la crucifixión. En el versículo 16 Jesús les dice así. Los discípulos estaban tristes porque Jesús les había dicho que se iba al Padre. Imagínense ustedes, los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús, trabajo, familia, ocupaciones, todo. Y ahora Jesús dice, me voy. ¿Cómo me voy? Y le dice Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Era difícil para los discípulos entender lo que Jesús les estaba proponiendo. En el versículo 18 les dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ellos se sentían huérfanos, que Jesús los dejaba y se iba. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo no me va a ver más, pero ustedes sí me van a ver. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en otro lugar les dice en el 16, Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ahí sí que no entendieron nada. Menos entendieron. ¿Cómo? Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cómo nos conviene? Ahora volvamos a este pasaje, el versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro ¿qué? Consolador. La palabra consolador en el griego es paráclito o paráclito. Y paráclito, que aquí está traducido consolador, significa un representante, un abogado, uno que representa a otro y tiene plenas facultades, las mismas facultades, el mismo poder que la persona que está representando. Entonces, como dice, os dará otro paráclito, quiere decir que Jesús es el representante
que vino representando ¿a quién? Al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces Jesús es el que viene de parte del Padre con las mismas facultades, las mismas atribuciones, representando al Padre. Y dice, yo me voy, pero voy a rogar al Padre y os dará otro representante. Y ahora se refiere a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Ese va a estar con ustedes para siempre. Y no solo con ustedes. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. No está hablando de una cosa visible físicamente, sino espiritualmente. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hasta aquí está hablando de que Él se va, pero va a mandar a otro, al representante que viene con el mismo poder, a otro, al Consolador, el Espíritu de verdad. Pero ahora en el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo me voy? Y vendré. Y no está hablando de la segunda venida de Cristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me van a ver. Y porque yo vivo, ustedes también van a vivir. En aquel día, ¿qué día? Cuando venga el Espíritu, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. En aquel día, el día de Pentecostés, cuando venga el Espíritu de verdad, ustedes van a comprender que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y en el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. Ahora habla en plural. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Vendremos. El Padre que mora en mí, yo que moro en el Padre, vendremos. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu. Y haremos morada. Quiere decir que las tres personas de la Trinidad vienen cuando viene el Espíritu, porque Dios es uno, inseparablemente uno. Aunque son tres personas, no son tres seres, es un solo Dios. Y al venir el Espíritu, en Él viene el Hijo, y en el Hijo habita el Padre. Por eso dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no va a estar en ustedes. Y a nosotros nos costaría también entender cómo les costó a los discípulos. Si Jesús ofreciera estar presente aquí, en Condarco 1440, físicamente entre nosotros, o mandar al otro que no tiene cuerpo físico, que es Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, con la misma facultad, el mismo poder, la misma virtud, los mismos atributos. El Espíritu
que se puede meter dentro nuestro, pregunto, ¿qué elegimos? ¿Qué nos gustaría más? ¿Tenerlo a Cristo físicamente aquí o tenerlo al Espíritu Santo dentro de nosotros? Un ratito. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Respondemos con lo que sabemos, pero ay, si Jesús estuviera. Y Jesús dice, les conviene que me vaya. Porque miren, los apóstoles estuvieron con Jesús. Lo vieron, lo contemplaron, lo escucharon, lo palparon. Juan acostó su cabeza sobre el pecho de Jesús y después de 3 años y medio de tenerlo con ellos, y al tener a Jesús tenían al Espíritu Santo que estaba en Jesús, sin embargo sus vidas no cambiaron mucho. Seguían discutiendo y peleando quién va a ser el mayor cuando Jesús se vaya. Y cuando vino la mamá de Jacobo y de Juan y dijo, Señor, tengo un pedido para hacerte, que mis hijos se sienten, se puedan sentar, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Una mamita con un corazón carnal. Pero eso no es nada. Los discípulos, los otros, temblaron, se enojaron, dice la Biblia. Temblaron. A ver si le dice, hija, tu pedido está otorgado. Eran carnales. Pedro le negó. Hasta insultó, blasfemó, diciendo que no lo conocía. Y cuando lo llevaron a Jesús, todos se escaparon. No pudieron velar con él siquiera 1 hora en oración. Así que la presencia de Jesús al lado era maravillosa, pero a ellos no los cambió. Seguían siendo ambiciosos, egoístas, engreídos, carnales, discutidores. Y Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Y convenía enormemente. Muy bien, en estas palabras Jesús está poniendo una tremenda y gloriosa realidad, que rogamos a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver este misterio de nuestra unión con Cristo en toda su riqueza y en toda su gloria. Entonces decimos así, Cristo no solo promete enviar su Espíritu a nuestros corazones, sino que viene a nosotros por el Espíritu para habitar en nosotros. Las 3 personas de la Trinidad son uno. Recibir a uno es recibir a los 3. Así como dijo Jesús, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Yo y el Padre somos uno. El Padre que habita en mí, Él hace las obras, así que recibir a Jesús era recibir al Padre. Y ahora lo mismo con el Espíritu. Al recibir al Espíritu, en el Espíritu viene el Hijo y viene el Padre. Por eso dice, haremos morada en Él. Hay una frase no muy común o frecuente, es una frase que se usa bastante en teología, es la inhabitación mutua del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Inhabitación significa que el Padre habita en el Hijo. El Hijo habita en el Padre. Por eso dice aquí, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Y en otros lugares dice, el Padre que mora en mí. Jesús está en el Padre está en Jesús, el Espíritu Santo está en Jesús, Jesús está en el Espíritu Santo, y así hay una inhabitación mutua del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que tener al Espíritu es tener a Cristo en nosotros. El Espíritu es el contacto viviente entre el Cristo histórico que murió, fue resucitado, y nosotros. El Espíritu es nuestro punto concreto de unión con Cristo. Al tener al Espíritu, quedamos íntimamente unidos a Cristo. La separación de tiempo y de espacio queda salvada. Miren, lo vimos en la clase pasada, la obra de la redención. ¡Qué gigantesca obra! Jesús, hablando del templo de Jerusalén, dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y estaba hablando del templo de su cuerpo, que es la iglesia. Y en 3 días lo levantó. En aquella muerte y resurrección hubo una operación espiritual, una operación tan fuerte en el mundo espiritual que estuvimos proclamándolo en el encuentro anterior. ¿Qué sucedió? Allí murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado de la humanidad entera fue puesta sobre Jesús y Él con su muerte lo acabó. Crucificó nuestro viejo hombre, levantó la maldición, llevó nuestras enfermedades, venció al pecado, a la muerte, fue sepultado, sepultó toda maldad y resucitó entre los muertos, y con Él nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Pero allá sucedió, hace tiempo, y nosotros estamos aquí. Yo lo comparo a una gran central hidroeléctrica. Por ejemplo, pensemos en Chocón, Cerro Colorado, ahí en el sur, pasando Neuquén, camino a Bariloche. Hace años atrás levantaron esa obra monumental. Se formó un dique inmenso, un gigantesco espejo de agua, y allí se montó todo una ciudadela, una villa de ingenieros, de obreros, de técnicos, para poder montar semejante obra. Hay en el mundo usinas hidroeléctricas mucho más grandes todavía, con una potencia, con una energía impresionante. Todo eso fue muy costoso. Y se levantó y se montó. Y allí se estableció una usina, una central, con una capacidad de energía como para poder iluminar toda una ciudad, una gran parte del país. Miles y millones de motores y de artefactos, qué energía, qué potencia que fue levantada allí. Pero allá está la central hidroeléctrica, y aquí estamos nosotros. ¿Cómo llega esa energía a la ciudad de Buenos Aires?
prender los cables y conectarlos, aquella energía llega hasta el lugar que se quiere. Así también la usina no hidroeléctrica, Cristo eléctrica, más poderosa del universo, se montó en una obra tremenda, la obra de la redención. Allá hace 2000 años se levantó una usina, una central Cristo eléctrica, produciendo una energía y un poder tremendo, suficiente para quitarle el pecado, el viejo hombre, la maldad, y con un poder suficiente, una energía espiritual para transformar la vida de miles de millones de personas en el mundo. Amén. ¿Qué hace falta para que esa energía nos llegue a nosotros? Cable. ¿Cuál es el cable? El Espíritu Santo. Así que cuando quedamos conectados con el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de Cristo, ese hecho, esa gran obra de la redención llega hasta nosotros y nos comunica el poder que nos transforma. Así que recibir el cable es recibir la usina hidroeléctrica. Todo su poder viene en forma adecuada, suficiente para poder movilizarnos y movernos y vivir de otra manera. Amén. Entonces el Espíritu es la conexión entre Cristo y nosotros. Su poder, su energía, y eso es lo que les dijo: muchachos, quédense en Jerusalén, no empiecen a hacer nada porque van a fracasar, esperen la conexión, esperen que venga el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu sobre ustedes, van a recibir ¿qué? Poder, dinamis, dice en el griego, dinamis, y todo va a funcionar y van a ser mis testigos. Amén. Técnicamente hablando, el que mora en nosotros es el Espíritu Santo, pues Cristo está a la diestra del Padre. Pero por todo lo que dijimos hasta aquí, la explicación que Cristo dio, es totalmente propio decir: Cristo vive en mí. Amén. Aunque Él está allá, pero mandó el cable, y así que a través del Espíritu Santo, Cristo está presente en mí. 1 Corintios 6, 17, hay un versículo cortito, pero muy importante en todo lo que estamos diciendo. Dice Pablo: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu viene a nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, separado de Dios. Pero ahora al venir, al unirnos al Señor, ahora somos un espíritu con Él y recibimos la vida del Señor. Otro texto importante también, cortito, pero muy importante en lo que decimos, está en 2 Corintios 3:17, cuando Pablo dice: el Señor es el Espíritu. El Señor es en el griego es Kyrios, el que gobierna. Entonces, al venir el Espíritu, viene el representante con toda la facultad, con todo el poder, y el que ahora se instaló en nosotros para gobernar nuestra vida, para dirigirnos, es el Espíritu. El Señor es el Espíritu.
la presencia y acción del Espíritu en nosotros que podemos experimentar la obra redentora de Cristo en nosotros, el perdón de nuestros pecados, la crucifixión de nuestro viejo hombre, experimentar la vida de Cristo en nosotros, el poder de su resurrección, vivir en la victoria del Señor, ser llenos de su amor, su gracia, su gozo, su paz, su paciencia. El Espíritu reproduce en nosotros las cualidades de Cristo, las virtudes del carácter de Cristo, y nos va transformando día tras día a la misma imagen de Jesucristo. ¿Amén? Muy bien. Todo esto es la introducción. Ahora entramos más a cada una de estas tres expresiones y vamos a tomar la primera expresión, en Cristo. Si alguno está en Cristo. Esta frase, en Cristo, y sus equivalentes, que a veces dice en el Señor, o nos escogió en Él, o en quien tenemos redención, etc. Frases equivalentes son las frases más frecuentes del Nuevo Testamento, que describen nuestra nueva situación espiritual y nuestra unión con Cristo. Esta primera expresión, porque dijimos que hay dos más, ¿no? ¿Cuál es la primera? En Cristo. La segunda, con Cristo. Y la tercera, Cristo en nosotros. Entonces esta expresión, en Cristo, solo esta, se repite en el Nuevo Testamento más de 160 veces. Yo no las conté, pero leí algunos académicos de la Biblia que sí lo han contado. 164 veces se repite esta expresión y sus equivalentes. Ahora, esto es mucho porque, pensemos, en los 4 evangelios esta expresión no aparece prácticamente. En Hechos de los Apóstoles tampoco. En Apocalipsis creo que aparece una sola vez. ¿Y qué nos quedan? Las epístolas. Y en las epístolas esta expresión se repite 160 veces. Solo la expresión en Cristo. Después están con Cristo y Cristo en nosotros. Esto nos indica que esta expresión en Cristo y sus otras dos expresiones mencionadas, las otras dos, constituyen la columna vertebral sobre la que se desarrolla la revelación de nuestra unión con Jesucristo. Por eso la versión popular traduce la expresión en Cristo por en unión con Cristo o unidos a Cristo. Por ejemplo, si leemos en la versión popular, Dios habla hoy, dice así: de modo que si alguno está unido a Cristo, en vez de decir en Cristo, dice si alguno está unido a Cristo, nueva criatura es. ¿Se entiende? Entonces, en Cristo lo traducen, para hacerlo un poco más comprensible a la gente que no está acostumbrada con el lenguaje bíblico, con unido a Cristo o en unión con Cristo. La humanidad se puede dividir en dos clases de personas: los que están en Cristo y los que no están en Cristo.
No hay otra forma de dividir. Esta es la división más clara. Algunos están en Cristo y otros están fuera de Cristo. En realidad todos nosotros alguna vez estuvimos fuera de Cristo y ahora estamos en Cristo. Entonces, para comprender mejor lo que significa estar en Cristo, vamos a ver los contrastes. ¿Qué significa estar en Cristo y qué significa estar fuera de Cristo? Antes estábamos en Adán. Pertenecíamos todos al árbol genealógico de Adán. Teníamos una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, escúchame bien, nosotros estábamos en los lomos de Adán y de Eva. Cuando ellos pecaron, ellos cayeron, nosotros también caímos. Se entiende mejor si se los explico así. ¿Cuántas personas se salvaron en el arca de Noé? ¿Cuántas? 8. Eran el padre, Noé, con su esposa, 3 hijos con sus esposas. 8 personas se salvaron en el arca de Noé. Están equivocados. Exactamente. Estábamos todos en ese arca. Y si no me crees, fíjate, si Noé y los que estaban ahí se hubieran hundido, ahogado y muerto, ¿qué pasaba con todos nosotros? Así que ellos fueron salvos en el arca y nosotros estábamos también en ese arca. La suerte de Noé fue nuestra suerte. Él se salvó por el arca y nosotros estábamos en Noé. Toda la humanidad descendimos después. Entonces, la historia de él es nuestra historia. Nosotros antes estábamos en Adán. Estábamos no en Cristo, sino en Adán. Pero fuimos cortados de ese árbol, desgajados, arrancados. Y fuimos injertados en el árbol de Cristo. Amén. Ahora estamos en Cristo. Antes estábamos en Adán. Tenemos la vida de Cristo. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Otro contraste, lo que es estar en Cristo y fuera de Cristo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Dónde estábamos antes? En pecado. Y ahora estamos en Cristo. Al estar en pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Seguíamos la corriente del mundo, dominado por las fuerzas malignas, y vivíamos según los deseos, los pensamientos y la voluntad de la carne. Estábamos en pecado, pero Dios nos resucitó, nos dio vida junto con Cristo Jesús. Amén. Así que estamos en Cristo. Antes estábamos en pecado, antes muertos, y ahora tenemos vida. Eso es estar fuera de Cristo y estar en Cristo. Otra figura que conocemos bien es que antes estábamos bajo la potestad de las tinieblas, dominados por el príncipe de las tinieblas, pero ahora
fuimos liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. Él ahora es nuestro Señor y Rey. Amén. Estamos en Cristo, estamos en el reino de su amado Hijo. Otro contraste. Antes estábamos bajo la ley. El antiguo régimen de la ley nos muestra la voluntad de Dios. La Biblia dice que la ley no es mala, es buena, es santa, porque muestra la voluntad de Dios y nos exige obediencia. Pero la ley no nos capacita a cumplirla. La ley es como la plomada del albañil. Hay una pared torcida y traes la plomada y te muestra que la pared está torcida, pero la plomada no te puede enderezar la pared, solo te dice, está mal, hay que tirarla abajo, hay que hacerla de nuevo. Y así es la ley. La pared torcida, vos, era yo, todos estábamos torcidos. Y la ley nos muestra que estábamos mal, pero no tiene la ley la capacidad de enderezar la pared torcida. Pero ahora, al estar en Cristo, estamos libres de la ley. El Espíritu nos capacita a cumplir plenamente la voluntad de Dios, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Jesucristo es más que plomada, es plomada, pero Él es nuestro Redentor, bendito sea su nombre. Él tiró abajo la pared torcida y levantó una nueva pared. Bendito sea el Señor. Así que antes estábamos bajo la ley y ahora estamos bajo el Espíritu, el nuevo régimen de vida en Cristo Jesús. Y el último contraste que vamos a traer es que antes estábamos en la carne. La carne significa el hombre sin Dios, sin el Espíritu de Dios. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló. El hombre era algo físico primero. Luego Dios sopló su espíritu. Le dio espíritu. Y el hombre fue un alma viviente. Con el soplo de Dios, el hombre empezó no solo a respirar, sino ahora fue un alma con razón, mente, emociones, sentimientos, acciones, reacciones, inteligencia, voluntad. Lo creó Dios a su imagen y semejanza. Y a la imagen de Dios el hombre tenía voluntad, tenía entendimiento, tenía sentimientos, pero el hombre pecó. Y al pecar, el Espíritu de Dios que moraba en él se fue. Y el hombre quedó lo que la Biblia le llama carne. Es decir, el hombre, ahora, ¿qué recursos tenía? No tenía el recurso de Dios en él. Sus pensamientos, sus sentimientos, ahora estaban inspirados por la carne. Hacía la voluntad de la carne y de sus pensamientos. La carne significa el hombre en su debilidad y en su pecaminosidad. La carne es el hombre por sí mismo, incapaz de agradar a Dios. Vivir según la carne es actuar con nuestros propios recursos humanos. En el mejor de los casos, es procurar hacer la voluntad de Dios en nuestras fuerzas.
el resultado es fracaso, frustración, condenación. Dice Pablo en Romanos 7, el bien que quiero hacer, no puedo. Y el mal que no quiero hacer, otra vez lo vuelvo a hacer. Ese es el hombre en sí mismo. No puedo. Aunque quiera, no lo logro. Ese es el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, vivir según la carne es dar rienda suelta a la potencialidad de la maldad que habita en nosotros. Es terrible lo que podemos llegar a cometer si damos rienda suelta a nuestra carne y al pecado que habita, que está enquistado en la carne, en nuestra naturaleza humana. Estar en Cristo, en cambio, es andar en el Espíritu. El Espíritu ha venido para comunicarnos la eficacia de la muerte de Cristo sobre nuestra carne y para comunicarnos la vida del resucitado Señor, para que andemos en novedad de vida. Por el Espíritu estamos unidos a Cristo, somos uno con Él, uno con su muerte, para no vivir según la carne, sino según las inescrutables riquezas de sus virtudes, su poder, su gracia en nosotros. Estar en Cristo es lo opuesto a estar en la carne. Amén. Así que antes fuera de Cristo, en la carne. Ahora en Cristo estamos en el Espíritu. Antes vivíamos según nuestros recursos y nuestras fuerzas y siempre fracasábamos. Ahora en Cristo, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el griego dice, todo lo puedo en Cristo que me da sus fuerzas. No son mis fuerzas, son sus fuerzas que actúan en mí. Amén. Aleluya. Ahora estamos en Cristo. Amén. Estamos en Cristo. ¿Cómo? ¿Y cuándo se produjo nuestra unión con Cristo? Antes estábamos en Adán, estábamos en el pecado, estábamos en las tinieblas, bajo la ley y en la carne. ¿Cómo y cuándo se produjo nuestra entrada a Cristo? Porque ahora estamos en Cristo, antes estábamos fuera de Cristo. ¿Cómo y cuándo se produjo esa entrada?